crítico. Entonces, ajá, muy bien, ahora sí, bien toda la introducción. Entonces, era este material, que luego se los paso a los que desearían verlo, y se trabajaba mucho al final cómo el niño y la niña podía explorar sus capacidades. Se llamaba al final interesante el título. ¿Qué sería del mundo sin mí? Al final, todo el potencial que ellos podrían hacer con música, con arte y usando los medios también, ¿no? Inclusive cómo usar la guitarra y todo. Eso sería algo que también influencia a esta gente. Estábamos viendo, hay otras formas que los niños y los adolescentes se expresan. Hablábamos hace poco también con un hermano de una ONG cristiana en Chile, y él decía que antes los mandaban a marchar a los muchachos, ¿no? Como forma de expresarse. Pero les preguntaron, ¿esto es lo que quieren hacer ustedes? ¿Esta es la forma de expresarse que quieren? No, nosotros queremos hacer música, queremos expresarnos con rap, queremos expresarnos con arte callejero, usar las redes sociales, otras cosas. No querían realmente el marco de adulto que a veces se nos parametrizamos, ¿no? Y les marcamos la cancha. Bueno, la otra entrada es a través de un ministerio de familia que estoy teniendo en mi iglesia. Trabajo también con parte del equipo pastoral en mi iglesia allá en Florida, y hemos trabajado por mucho tiempo con parejas y familia. Pero en los últimos tiempos, en estos 3 últimos años, hemos estado trabajando con un ministerio que se llama Habilidades Parentales para el siglo XXI. ¿Y qué temas estábamos tratando? Diversos temas como el texting, el sexting, el ciberbullying o el ciberacoso, porque los padres estaban con esos temas y había que responder pastoralmente a esos temas, ¿no? ¿Y cómo surge este tema? Surge hace un par de años atrás, 3 años atrás, por ahí, donde nos dimos cuenta que dijimos, tiene que haber una pastoral en Facebook. Esa fue la respuesta del diálogo ahí de los pastores, que estábamos preocupados por algo que estaba pasando. Y veíamos que se había tomado una decisión muy fuerte a nivel de separar al pastor de jóvenes y adolescentes, menores de 18 años, ese pastor está encargado de ese grupo, porque había tenido un desliz, y la verdad que el tema era grueso, ¿no? Había estado teniendo inclusive relaciones con una jovencita menor de 18 años, y lo encontramos por email. En algún nivel la esposa me cuenta, es un escándalo. Pero para cubrir al pastor y para cubrir la imagen de la niña, nosotros decidimos, esto hay que tratarlo más sabiamente, y dijimos, esto vamos a hacerlo de una forma más cauta. Lo que pasó fue que ya habíamos anunciado que se retiraba el pastor, y resulta que mi hija tendría 16 años, mi hija dice, papá, mira lo que está pasando en Facebook, me dice. Yo todavía Facebook, en esa época más o menos estaba entrando, ya más o menos estaba agarrando un poco de ejercicio en Facebook. Ahora un poco más, pero en esa época recién estaba acá la cosa caminando. Y me dice mi hija, los muchachos, todos mis amigos, mis amigas están yendo a la iglesia, por Facebook. Vamos, no quieren a nuestro pastor, qué injustos que son, y toda la situación que ustedes imaginan. Y los padres y las madres metiéndose también en el asunto. Sí, entonces yo me puse a ver y dije, ¿qué está pasando aquí? Y el tema era que este tema había que tratarlo más ampliamente, porque ya un grupo grueso se estaba ahí. Entonces dijimos, lo mencioné al cuerpo pastoral y dije, no, esto hay que tratarlo, mire cómo está pasando. Entonces al final llegó a darse la posibilidad de convocar a la gran mayoría de padres y a las niñas, adolescentes y muchachas y muchachos que estaban ahí, los invitamos, cerca de 200 personas, los que llegaron, y les empezamos a contar ya con más detalle, tenía que ser así. Pero al final, después de eso, dijimos, tenemos que tener una pastoral en las redes sociales. Alguien tiene que estar metido y de alguna forma manejar eso, ¿no? Entonces, tanto al pastor de niños y al pastor de adolescentes, se le pidió para que invite de una forma cordial a todos los niños, niñas y a los adolescentes a ser amigos en Facebook, ¿no? Y vamos a ver que Facebook, como decía Graciela, es el espacio el espacio, ¿no? Y así nace esto. Dijimos, no, entonces hay otros temas más, y los padres no saben, nosotros tampoco no sabemos mucho, estos temas hay que meternos más. Y ahora lo que pasa, yo estoy metido en estas redes con los muchachos, los adolescentes, y hay varias cosas que surgen por ahí, se comparten mucho, pero hemos hecho como una comunidad.
en nuestra iglesia, ¿no? Y eso ha sido muy rico. Entonces, han habido, hemos sacado CDs para los padres de familia, enfocados en padres de familia sobre estos temas, como nos han inundado los medios de comunicación, cómo hay que ser sabios, cómo limitar, cómo controlar, cómo interactuar y mediar también en esto. Voy a compartir algunas de las investigaciones que hicimos. Pero ha salido, y esto los padres lo ponen en su carro o en su casa y lo van escuchando. Mientras vayas por el camino, la mayoría tiene autos ahí, lo ponen en sus carros. Bueno, vamos a pasar una más. Yo voy a tratar de correr en algunos temas que, gracias a Dios, ya Brasil ha tocado. Pero el tema de las estadísticas, por ejemplo, voy a usar una americana y otra latinoamericana ahí. Esas estadísticas en Estados Unidos muestran que en el 2006 el 55%, es decir, más de la mitad de los adolescentes usaban la media para sus comunicaciones interpersonales, la mitad más o menos, 2006. En el 2008, 65%, y iba creciendo. En el 2009 incrementó al 73%. Y en el 2011, el 85%. De alguna forma está con el iPod, está con el celular, está con su laptop. La mayoría, por ejemplo, en Uruguay creo que ahora tiene su laptop en colegio. Sí. En Brasil han ampliado la forma para que los celulares inteligentes, la mayoría tenga, y un bajo costo, hace poquito lo han hecho. Porque en Latinoamérica la penetración de estos medios está en un 36% muy alto, es muy alto a nivel mundial, que es solamente el 30%. O sea, está creciendo mucho este acercamiento en los temas de tecnología y medios. ¿Podemos darle una más? Y miren lo que estaba comentando Graciela también. Yo estoy siguiendo a Graciela, estoy haciendo el complemento a Graciela, porque estamos en el mismo espíritu. La televisión ha bajado, miren, en el 99 tenía yo un poco, pero ya han entrado otros más componentes: música, audio, computadoras, videogames, free movies, y abajo está el iPod, el MP3, el celular, la laptop, que se han metido. Y no sé si les ha pasado, pero en algún momento yo, por ejemplo, estamos en un restaurante, hemos llegado, mi hijita está con su celular texteando, mi otro hijo está con su iPod ahí, y mi esposa está en otra cosa, estamos ahí. En un momento dice, ¡hey! Tenemos que parar eso, ¿no? Hoy estamos viendo en el carro y cada uno, estamos hablando ahí y los muchachos están con su... ¿Qué caso? No sé. Entonces tenemos que decir, no, este es tiempo de familia, paremos todo, no tenemos que usar en después úsenlo si quieren, pero ahorita vamos a dialogar, vamos a compartir, porque están inundados, ¿no? Y hay un eslogan que dice, si tu hijo está despierto, debe estar conectado. Tu hijo está despierto, Y escribía un muchacho hispano, decía que se dormía viendo videos se dormía, dice, 2 de la mañana, chateando, mirando videos de YouTube y escuchando música, y así se dormía. O sea, algunos que están excesivamente también metidos también, que habría que limitar y manejar mejor. Pero está inundándonos esto, ¿no? Y hay que manejar eso porque puede ser positivo y también negativo. Ok, aquí para complementar también, están surgiendo nuevas redes, pero siempre Facebook. Miren, Facebook, esto ha sido en febrero, hace un mes y medio, ¿no? El MySpace dice tiene 8 minutos por mes que se usa, ya es poquísimo, ¿no? En Twitter 21 minutos por mes. Facebook 400 minutos por mes lo usa las personas. De alguna forma es el lugar donde está. Y están invirtiendo cantidades de dinero. Google estaba entrando, dice que tuvo en un momento 90 millones de personas que entraron rapidísimo. Pero miren cuánto solamente tiene Google, 3 minutos solamente promedio. O sea, pueden estar, pero no interactúan en Google. Google puso juegos, esos juegos de los pajaritos molestos, los Angry Birds, ¿no? Muchos juegos para que los atraigan, ¿no? A los demás, a los adolescentes sobre todo. Pero aún así no tiene la fuerza de Facebook. Entonces por eso decimos, hay que hacer una pasarela en Facebook. Algo hay que hacer por ahí. Vamos una más. Entonces, ¿cómo ha reaccionado la iglesia en general? El rol de adultos, padres, madres, líderes. En mi caso, esto lo hemos estado trabajando con padres, madres y líderes en la iglesia. Tanto el pastor de jóvenes como el pastor de adolescentes se reúnen, conversamos cómo va este asunto, cosas interesantes, cómo se movilizan los jóvenes por este lado. Pero a los padres también hemos capacitado, hemos tenido clases con ellos, ponencias, y los CIDI les ha ayudado para poder entender esto. Como muy bien lo decía Graciela, también se satanizaban los medios antes, ¿no? De la caja del diablo, decían que hay que votar, ¿la recuerdan?
caja del diablo. ¿Se acuerdan quién decía eso? Había alguien por ahí que siempre provocaba y mucha gente empezó a hacer lo mismo. Igual las computadoras. Y la otra fue las líneas electrónicas, al otro lado se fueron, donde las computadoras, las máquinas estaban al frente y no había ningún control, ningún filtro, que también era el otro extremo, ¿no? El otro extremo. Nos vemos uno más. Entonces, el rol de adultos acompañando los procesos de protección de la niñez es una primera propuesta. Cómo poder acompañar en los procesos de protección de la niñez, que es uno de los temas que hemos estado trabajando. Y aquí hemos usado mucho lo que trabajó la Iglesia Católica en la pastoral de los medios, que tiene mucho a trabajar, muy rico. Nosotros hemos trabajado con otros acercamientos más, pero hemos usado mucho el material que se trabaja ahí. Todo padre o madre responsable debería limitar el uso de los medios y utilizar las medidas de seguridad a su alcance. De hecho, si está a tu alcance, ponle filtros, si está a tu alcance, que no es la salida última, ahorita le voy a explicar por qué. Pero debemos limitar el uso, de hecho, si no, se puede ir a los extremos donde no va a haber comunicación física, ni cara a cara, ni corazón a corazón. Bloqueo de canales para adultos, filtros antipornográficos en el internet, revisión de videos en su clasificación o rating, previniendo a sus hijos sobre el peligro de contactos con personas extrañas, etc. Existen alrededor de medio millón de páginas web con contenido pornográfico y ello va en aumento, y cerca de 2.500 nuevos sitios de contenido sexual aparecen cada día. Cada día surge una industria muy poderosa. Entonces, de hecho... No sé si lo vas a decir, pero el trabajar también con las mujercitas, el asunto de subir fotos como modelos y pose, que es también y de dar información. Eso hemos hecho. Por ejemplo, la pastoral es animarlos, inclusive siempre manejar algunos temas de la iglesia, pero por ejemplo, cuando han habido fotos, voy a encontrar chicos con fotos así, agarrando el maniquí, así. Chistoso, y los muchachos haciendo bromas, todo, pero decíamos, ay, eso no es apropiado, no está bien, y así en unas posiciones también medias especiales, pero eran cuestiones mínimas, la verdad que era parte, pero sí, ese tema lo tratamos, y inclusive había un hijo de un líder muy importante, que tuvimos que hablar con su papá, y oye, háblanos tú, nosotros no queremos hablar. Pero bueno, sí, es verdad, gracias. Entonces, solamente en el tema de violencia, los efectos que se da en la violencia si no tenemos control de los juegos o videojuegos que son a veces muy violentos, o de algunos programas también de la televisión o de las películas que los chicos pueden ver. Aparecen estudios que un significante número de estudios ha mostrado que la violencia en los medios tiene un efecto en los niños y niñas en agresiones subsecuentes. Eso se va a poder generar luego en los adolescentes y en los jóvenes también, reflejadas en la adolescencia y juventud. Que juegos electrónicos con alto grado de violencia incrementan los comportamientos agresivos, así como incrementan la agresividad psicosocial y emocional de los adolescentes. También eso se da de alguna forma. Vamos una más. Tenemos que limitar. Entonces la propuesta es esta, ¿no? Estudios han encontrado que un control, mediación y monitoreo adecuado de los padres y madres puede moderar los efectos de la televisión, internet y los videojuegos. Eso es importante, que la familia, que los adultos sepan que se puede limitar los tiempos. Este es tiempo de familia, este es tiempo de estudiar. Vamos a ponerle una hora de internet, una hora de uso de esto, o solamente televisión durante el fin de semana vas a estudiar, qué sé yo. Cada familia puede ser sabia en utilizar y limitar el uso de los medios. Pero también limitar, mediar y ver juntos los mensajes de la televisión son estrategias que traen aportes beneficiosos. Conversar con ellos mientras los vemos. Hay algunos autores que dicen que es muy rico, inclusive para poder sacar temas importantes para nuestra familia, para la comunidad y para el ministerio mismo de jóvenes o de adolescentes. La activa participación de los padres animando a ver mensajes positivos se diferencia, está en los medios, y desalentando los negativos son teóricamente independientes. Se puede alentar a ver cosas positivas y también desalentar que se vean cosas de violencia o tal vez temas que puedan crear antivalores, pero no tienen de alguna forma una relación fuerte, cada uno va por su lado. Podemos ir una más. Aquí está la propuesta que trae el material que se ha realizado acá y también lo que hacemos ahí en nuestra iglesia. Aunque todo esto es importante, vamos a poner filtros, inclusive hay negocios con filtros, es exagerado
los filtros que te ponen ahora. Ahora hay un ministerio que está ofreciendo un filtro como que si esa fuera la salida. Yo estoy de acuerdo que también el televisor debe estar en un lugar visible, es importante, pero no basta eso. El muchacho se va nomás a la casa de su amigo al costado y ya se nos rompió todo. Es que se va a la casa del primo por allá, que donde no hay el filtro, no hay el control y todo lo demás, se nos rompió todo el esquema, ¿no? Entonces la propuesta es que los muchachos mismos deben ser responsables, ser capaces de usar moderadamente y selectivamente el uso de los medios, pero a la vez ser reactores activos de ellos. Entonces hemos hecho mucho énfasis en eso, hemos trabajado algunas formas también para levantar esa criticidad en ellos. Y mi hijita, miren, yo usé muchos de estos elementos realmente 15 años atrás, con mis hijos, 16 años atrás. Algunas prácticas que hemos puesto con mis hijos. Mi hijita me decía en el carro hace 3 meses atrás, hablando con una amiga: papá, ¿te acuerdas cuando de pequeña estuvimos analizando Pocahontas? ¿Y cómo le dimos duro a Pocahontas por todas las cosas que nos quieren vender de esa historia de mentira que hay detrás? Porque tiene algunas amigas ahí que les trataba de plantear lo que a veces las ideas que nos quieren vender, las historias blancas estas así de Hollywood, ¿no? de Walt Disney. Y le decía: no, eso no fue así. Y un trabajo. Hicimos esto que está acá. Yo quisiera que pasemos. Usamos estos, una más para entrar. Usamos estas técnicas de cristalización del pensamiento de Edward de Bono, que fue toda una política muy fuerte en Venezuela en los años 70. Con Luis Machado había un ministerio que se llamaba el Ministerio de Desarrollo de la Inteligencia, donde se les entrenaba a cómo aprender a aprender, cómo tomar decisiones, cómo ser críticos, cómo ser creativos, cómo tener inteligencia práctica. ¿Se acuerdan? La inteligencia cognitiva, la inteligencia emocional. Ellos decían: hay inteligencia práctica también para generar propuestas, para aprender del otro. Inteligencia experiencial le llamaba. Una inteligencia componencial para hacer propuestas y una contextual para olfatear el contexto. Eso estaba pasando en Venezuela. Después por ahí los futuros gobiernos lo aportaron y habían discípulos de tanto de Bono como Stemmer que fueron parte de los teóricos que aportaron ahí, que dejaron algunas herramientas que creo que son varias para nosotros. Ahora Margarita Sánchez, que era una de las que surge de este movimiento, ella es profesora en Harvard, ya no tiene, estuvo en una universidad de México haciendo aportes importantes, pero ahora ya está por otro lado, ya no lo tenemos en estos espacios que todavía necesitamos. Si el niño tiene que participar, que sea informado. Si va a ser creativo, que le ayudemos a ser más creativo todavía, ¿no? Si va a tomar decisiones con nosotros, enseñémosle a tomar decisiones sabias, ¿no? Entonces, estas son técnicas de cristalización de pensamientos para niños de 5, 6 años para arriba. Pequeñitos pueden aprender. Mi hija le enseñaba de pequeño esto. Y ahora tiene 18 años. Pero se acuerda cómo usaba un PNI, por ejemplo, para jugar un dibujo animado. A ver, usa un PNI, le decía, para ver ¿vas a verlo o no? Usa un CTF, ¿vas a ver este programa? Desde pequeñita. ¿Qué cosa es PNI? Es lo positivo, lo negativo y interesante de algo. ¿Cómo juzgas algo? Y de pequeño le decía cuál es lo bueno, cuál es lo malo y cuál es. Era alguna forma de ayudarle a que ellos generen un pensamiento crítico. Ahora hace poco ustedes escucharon la gran video viral de Connie 2012, ¿se acuerdan? Igual con mis hijos estuvimos discutiéndolo, con el grupo de los jóvenes también ahí por internet, por el Facebook, y empezamos a ser críticos de eso. Porque rápidamente mi hija de 15 años, la tercera, me viene y me dice: papá, metámonos, mira, hay que aportar solamente $1, no es mucho, papá. Y mira, los muchachos, los niñitos están siendo usados para la guerra, la están explotando. No sé si sabrán todos de esa campaña, pero fue muy fuerte, ¿no? Y yo le dije: a ver. Es una campaña contra un líder en África, hace mucha matanza, ¿no? Exacto. Y para denunciar eso. Me parecía interesante, cuando lo vi, me pareció interesante. Porque era una propuesta de levantar conciencia en el mundo sobre la situación allá, entre comillas, en Uganda, decía, pero en realidad no estaban en Uganda, al final estaban en el norte del Congo. Habían sido muy simplistas en su acercamiento, varias cuestiones que podemos discutirlo luego, pero capturó el corazón de varios. Y sobre todo, dice, de 13 a 18 años fue el grupo más grande que le siguió. Yo tengo las estadísticas ahí. La mayor cantidad de los muchachos ahí se engancharon, rapidísimo.
Pero yo empecé a decirles, a ver, estudiemos un poco más de dónde viene. Lo mismo, bueno, seamos qué cosas buenas, me parece que cosas positivas aquí. Claro, hay cosas positivas, mi hija está, pero muy entusiasmada, ¿no? Porque había varias de sus amigas metidas también en esa propuesta. Estaban levantando temas sociales, me parecían importantes, estaban siendo expuestas a situaciones en otros lugares, genial, pero la entrada había sido un poco mala y fue muy criticada, ¿no? Llegó a ser vapuleada, yo diría, en varios momentos. Pero todavía en esa entrada mi hija estaba muy entusiasmada. Yo le dije, vayamos a ver lo que estaba pasando, dejemos ver un poco eso. Y empecé a hacer, hagamos lo positivo, lo negativo, interesante, ¿qué te parece? Ya, a ver. Y empezamos a hacer. Y empezamos a ver otras propuestas que vienen en internet. Y llegamos a ver pues que había también gente que estaba criticando a la organización que estaba detrás, la forma como estaba usando los fondos, la forma como marketeramente estaba usando ese tema para levantar una campaña que parecía interesante, pero al final estaba realmente militarizando también el lugar, y había temas de petróleo ahí en medio. Yo le dije, mira mi amor, ahí le di un libro también sobre el tema de cómo Estados Unidos conquistó Latinoamérica, y ahí un libro para que no quiera, a mis mayores le había dado antes, pero en ese era el momento para ir, que también estos temas se dan. Fue interesante, fue un diálogo. Yo creo que era una propuesta de acompañarnos también en esto, porque a veces en estas redes van a aparecer un montón de cosas, pero acompañémosles también como a gente que ya tiene un poco de experiencia, que conoce alguno de estos temas, que puede decirle, oye, pero revisemos desde otro ángulo, caminemos con ellos, ¿no? Hay cosas que sí son muy válidas y preciosas, que menciona la Facultad Americana de California de Psicología, que las redes sociales generan mucho altruismo, la gente se mete mucho más a temas sociales, conocen más de temas que antes no lo conocían por las redes sociales. Pero creo que en ese proceso también podemos ayudarles, a acompañarles a ser críticos y a entrar de una forma más informada, a participar, ¿no? Me parece que esta es la propuesta también por ahí que planteamos. Y que al final consideren todos los factores. Yo le decía, ¿vamos a meternos o no? Considera todos los factores. Y ya lo sabía usar, así que este factor está, y empezamos a discutirlo y a hablar. Era parte de un acompañante, yo no le impulsé, al final ella misma tomó la decisión, no se metió, pero sí se levantó su conciencia social en ese tema y le ayudó mucho, eso fue muy interesante. Pero bueno, estos están como propuestas, hay otras más que Margarita Sánchez ha trabajado con más detalle, inclusive más, pero estos son algunas propuestas que las planteamos para niños pequeños, que la pueden usar adolescentes también, para ser críticos, para tomar decisiones, para ser creativos también. Queremos que sean creativos los muchachos. Hay pensamientos laterales que rompan esquemas. Rompe eso, ya se hizo, rompe esquemas. A ver qué otra cosa nueva puede surgir ahí, a ver algo. Y es interesante la forma como se trabaja. Sí, Ricardo. No, perdón, sí. Ok, entonces hay propuestas que están, aquí las pueden revisar también. Vamos, una más. ¿Cómo estamos acompañando los procesos de protección de la niñez? Hay temas, como se dijo, propuestas muy importantes, generales, positivas yo diría, y hay otras negativas, que también estamos planteando que el niño y la niña sean receptores activos, que sean empoderados en el conocimiento de lo que está pasando. Quisiera hacer un paréntesis acá. Tenemos que hacer protección de la niñez en las redes sociales también. Las políticas de protección de la niñez, si queremos ser serios, tenemos que entrar a estos niveles. Porque se dan muchos temas de abuso sexual o de gente que está buscando a sus víctimas por la internet, se da, ¿no? Entonces, en el tema de protección y después para empoderarlos, para que sean agentes de transformación, esto es un tema que nosotros vimos que era importante. Y resaltar el hecho que el muchacho, la muchacha, el niño adolescente debe ser el que conozca también la información. Las políticas de protección que conocemos, hubieron esfuerzos muy interesantes hace 6 años con varias organizaciones donde se plantearon políticas de protección muy interesantes, pero las revisamos hace 4 años en un evento en Wheaton. Hicimos una exposición de eso, y el reclamo fuerte que salía de varios, me incluía yo, es que era una realmente políticas de protección para la institución, para que la institución no le pongan ninguna demanda, para que se cubra, y reclamamos, hey, ¿dónde está ahí el niño conociendo cuáles son las situaciones de riesgo? ¿Dónde está el niño conociendo a quién tiene que acudir? No aparecía. Realmente el énfasis era solamente proteger a la institución de demandas o de su honor, de su imagen.
Lo mismo pasó hace 3 años, 4 años también por ahí con las misiones, nuestras misiones a nivel mundial. Estaban trabajando con políticas de protección y se daba en la misma característica, cubriendo al misionero que había faltado, cubriendo la institución, cubriendo la imagen, cubriendo la honra. Y el niño y la niña no había mucho espacio para trabajar. Entonces, y de eso hemos bebido mucho. Han habido muchas políticas de protección que han estado en Latinoamérica, Felipe conoce, hemos estado dialogando, que tenían ese vacío. Yo les he dicho a algunos, le he dado mis recomendaciones a algunos, hey, trabajen más, empoderen al niño y la niña, que el niño y la niña sepan qué hacer en circunstancias difíciles, que el niño y la niña sea entrenado para quién acudir, que el niño y la niña sepan toda esta situación. Igual hacemos con este tema en internet. A los padres les decimos, ustedes deben conocer que esto hay, pero los niños también deben saber que estas situaciones se dan, que cambian de nombre, que cambian de edad. Las personas empiezan a decir que yo tengo 12 años y tienen 35 años, qué sé yo. Pues empezamos a trabajar estos temas con ellos, pero la importancia es la resistencia última del niño o de la niña, como lo dice David Finkelkraut, ¿no? Al final en esta propuesta de modelo de cómo los abusadores van pasando de una u otra barrera, ¿no? Por sus motivaciones, sus inhibidores internos, externos, y al final la resistencia última del niño. No. Las mejores políticas de protección de la niñez son los que trabajan hasta la resistencia del niño. Cuando no dejan, cuando solamente trabajan hasta por los inhibidores externos, que son las políticas de protección que los adultos hacen para proteger, se queda corto. La última resistencia es la que deberíamos trabajar y proponer. Eso es lo que estamos haciendo. Los padres les enseñamos que su hijo debe saber que no debe estar teniendo contacto con nadie extraño, que debe saber cómo manejarse, relacionarse. Pero que le enseñe a su hijo y converse con su hijo sobre eso, con su hija, ¿no? Que sepan dialogar y conversar sobre estos temas. Porque los abusadores y acosadores sexuales están en internet y buscan y localizan sus víctimas ahí también. Bueno, una más. Hemos puesto también empoderando a los niños en este hay muchas pautas que les planteamos a los padres también civiles, ellos los van poniendo en su carro y en su casa y lo van escuchando, cómo dialogar con los muchachos, cómo seleccionar pautas de políticas de protección en las redes sociales. Una más. Ahí las pueden ver, la van a tener. El uso del celular, el texting y el sexting también. Llegamos a estadísticas donde los muchachos ya no usan el teléfono para hablar. Los muchachos, porcentajes altos, ya lo usan solamente para textear. Y hablamos con los padres. ¿Tú quieres tener mejor comunicación contigo? También aprende a textear. Mi hija, mi hijo no me responden si yo les llamo. Si les texteo, en 2 segundos, 3 segundos me contestan. ¿Qué? Y inclusive ahora que mi hija está lejos en su universidad, yo le llamo y me contesta. ¿Por qué no me respondes? Estuve estudiando, pero le escribo. Me escribe y me responde rápido. Es una nueva cultura y ya para ellos el celular es para textear. Las mujeres lo usan más también, como lo decía Graciela, pero entendamos que ahí están también los muchachos, ¿no? Los muchachos se están comunicando de esa forma, Facebook, texting, y el tema del sexting es un tema que yo lo vi en Venezuela, en Coro, en una provincia de Venezuela, como las muchachas se enviaban con los muchachos imágenes y partes de sus órganos vitales, su sexualidad, en toda su dimensión, la compartían de una forma muy abierta y salían como grandes noticias en ese lugar. Pero eso se da ahora, los muchachos también se envían cantidades de textos donde incluyen ese tipo de práctica, ¿no? Entonces el sexting, hay que decir a los padres, hey, esto está pasando también. Miren, en Venezuela se dio y le decíamos, conozcamos que esto se está dando, porque es parte de la dinámica. Se usa para bien, el texting es muy bueno, creo yo, pero se está trabajando también en esta otra línea. Una más. Bueno, ahí están las encuestas. ¿Cuántos muchachos han recibido algún tipo de situaciones a nivel de texting? ¿Cuánto también la cantidad de adolescentes cómo usan los celulares para comunicarse ahora a nivel de textos? Una más, la podemos ver, el sexting, una más. Y el ciberacoso, el ciberbullying, ¿no? Nuestra iglesia, ahí fue algo interesante, que mi iglesia también acompañó a los jóvenes para que no se quede solamente en que ellos trabajen el tema del ciberbullying, que ahora empiezan a acosar a los niños a través del texting o a través del Facebook, a través de, empiezan a mencionar partes, puedo leerlo, envían hirientes, indeseables mensajes, ¿no?, de acoso por internet.
esparcen rumores, envían información personal, que da vergüenza. Entonces ese tema que antes decía en los colegios, ahora se hace por internet, y los muchachos a veces llegan al suicidio en las situaciones más extremas, pero también los inhibe socialmente y a veces no salen de su cuarto. Y le hemos enseñado a los padres, hemos dicho, miren, si ustedes ven características en sus hijos, ya antisociales, donde no hay relación con otros, cuidado, de repente están recibiendo algún tipo de situaciones como estas. Pero lo que hicimos en mi iglesia, y miren, en los CDs está, animamos a que los padres denuncien esto, a que los niños mismos denuncien esto en su escuela. Y a la vez, si ven a alguien que está siendo acosado, que también lo denuncien y que la iglesia los iba a apoyar. Aparece así muy clarito en el... Y hemos visto casos de esos muy prácticos, ¿no? Los muchachos han realizado, son más valientes. Mi hijo recibió también un acoso un tiempo atrás y él hizo lo mismo. Tuvo espacios de contención en la iglesia. Nosotros como padres también actuamos en otro nivel. No quería que actuemos, pero actuamos. Al final en otro nivel fuimos a hablar porque era un problema con el que manejaba el bus. Ahí se generaba ese tema. Entonces debemos los adultos también acompañar en estos temas. Ya se ha hecho una campaña y es precioso cómo se han movilizado los muchachos. Eso es algo que creo que me parece importante, ¿no? Bueno, ya se me acabó lo demás lo pueden ver ahí, ya no me queda más tiempo, pero pueden ver en los materiales y algunas de las propuestas, están aquí los que quieran, ahí van, ¿no? Gracias.